A pesar de ser un equipo de la capital, un equipo con más de 25 temporadas y más de 1000 puntos en la liga inglesa, y a pesar de haber disputado varias finales tanto en el siglo pasado como este, siempre has vivido a la sombra de los otros clubes de Londres que son absolutos colosos. Nunca has ganado un título y nunca has tenido la oportunidad de llegar a Europa. Hasta hoy. Hoy os voy a contar la historia del último campeón de la FA Cup, la competición más antigua del mundo, un club que vivía en una constante maldición y que este fin de semana ha ganado su primer gran título en más de 120 años de historia. Hoy hablamos del Crystal Palace. Este es el Palacio de Cristal de Londres, creado en 1851, y aunque no lo parezca, tiene que ver mucho con la historia que vamos a contar hoy. A principios del siglo XX se fundó el Crystal Palace, formado por los empleados que custodiaban este majestuoso edificio creado para la Expo de 1851 que se celebraba en Londres, aunque hay que decir que el Palace empezó varios años antes como equipo amateur, como si tú te creas con tus colegas un equipo para la liga de barrio. No llegó hasta 1920 al sistema profesional del fútbol inglés, entrando en la tercera división, y es muy curioso que jugaba precisamente pegado al Crystal Palace los partidos como local, algo que hoy en día sería impensable. Es como si jugara el Real Madrid en el IFEMA o el Paris Saint-Germain en el Louvre, hasta que en 1924 se mudó a Selhurst Park, su estadio a día de hoy, desligándose en parte del Palacio de Cristal de Londres, que se quemó en 1936. El Crystal Palace desapareció, pero no murió, ya sabéis a lo que me refiero. El Palace era un equipo que normalmente estaba en las divisiones inferiores de Inglaterra, raramente estando en la primera división. De hecho, no llega a primera hasta 1969, donde se mantienen 4 temporadas de forma consecutiva. Pero la clave en lo que al Palace se refiere es que ha jugado más temporadas en primera en el siglo XXI que en el siglo XX, 13 a 12, y eso que solo llevamos un cuarto de este siglo. Y de hecho, cada vez que el Palace ascendía, bajaba al año siguiente o un par de años después, siendo prácticamente un equipo ascensor, al contrario que ahora, que tiene un dato muy curioso en cuanto a puntuación, pero a eso vamos luego. Por el Palace han pasado jugadores muy importantes a pesar de que la mayoría de temporadas han estado en divisiones inferiores. Ashley Cole, Sorloth o Adebayor han llevado los colores rojo y azul del conjunto londinense, y españoles como Guaita, Campaña o Camarasa han jugado para el Palace, en un equipo que actualmente tiene muchos hispanohablantes en una plantilla que ya es historia de los Eagles. Dicho esto, vamos a las claves del actual Crystal Palace. El conjunto londinense volvió a la Premier en la 2013-2014 tras casi 10 años consecutivos en segunda. El Palace desde entonces estuvo cómodo porque nunca sumó menos de 40 puntos, pero tampoco aspiraba a Europa porque nunca superaba los 50 puntos desde que volvió a la Premier League, y esto podría romperse precisamente este año, ya que actualmente el Palace tiene 49 puntos con 2 partidos por disputarse, aunque eso sí, si ganara no tenía posibilidades de ir a Europa, hasta que ha ganado la FA Cup. Su camino hasta aquí no es que haya sido muy difícil. Ganó el Stockport en tercera ronda, en cuarta al Doncaster, en octavos al Millwall, en cuarto se le complicó el sorteo con el Fulham, que ha hecho muy buena temporada, aunque pasaron fácil con un 3-0. Vencieron al Aston Villa en semifinales por 3-0, un equipo que ha llegado a los cuartos de la Champions y que podrían repetir esta competición en la 2025-2026, y además esta es la tercera vez en la historia del Palace que llegan a una final de la FA Cup, en este caso frente al City de Guardiola. Los artífices de este proyecto son varios jugadores, más el técnico Oliver Glasner, que antes del Palace tenía experiencia únicamente en Alemania y Austria, siendo su época más gloriosa su primera temporada en el Frankfurt, donde ganó la Europa League, y tras su salida del conjunto alemán llegó a un Palace al borde del descenso, y como veis ahora las cosas van mejor imposible, aunque empezó un poco regular este año estando varias jornadas en descenso.
Aún así, temporada impecable la suya, con el primer título de la historia del conjunto de Londres. Y vamos a los jugadores de esta gesta. Desde Dean Henderson, el portero que llevó una gorra en la gran final, también está Marc Guehi, jugador del que rechazaron una oferta de más de 50 millones del Newcastle este año y que ha sido clave en la defensa para conseguir el título junto a la Croix. También tenemos a Chilwell, ex lateral del Chelsea, campeón de la Champions y que ha sufrido muchas lesiones, al japonés Kamada, a un joven y prometedor jugador como Wharton, el cual ya ha debutado con los Three Lions, o Eze, el artífice del gol en la FA Cup, que al igual que Wharton es una de las mayores promesas de Inglaterra. Arriba tenemos a JP Mateta, delantero que era un delantero normalito hasta más o menos la mitad del año pasado, donde empezó a meter muchos goles para el Palace y fue clave en la plata de Francia en los Juegos Olímpicos de París. Su vida ha cambiado por completo junto a Glasner. Y por supuesto hay hispanohablantes, dos colombianos como Lerma, centrocampista defensivo a la vez que experimentado que jugó en España para el Levante, y Daniel Muñoz, lateral de mucho recorrido y gran calidad que ya suena para los grandes clubes europeos. Un jugador, la verdad, espectacular. Y poca cosa más que decir del Palace, solo que aplaudir. Ganar a un club ultramillonario como es el City en la final del título más antiguo del mundo y tan importante como es la FA Cup tiene un mérito increíble. Glasner ha hecho un trabajo espectacular al servicio de unos jugadores que lo han dado todo por el club fundado en base a un edificio derruido por las llamas. Jugarán en Europa por primera vez en su historia, quitándole el sueño de lograrlo al Brighton, su gran rival histórico en el derbi de la A23, y podrían jugar ante equipos como el Betis, el Porto o el Polonia. Y eso que aún quedan muchos equipos por decidirse en esta competición. Esta es una historia fantástica y es un honor haberosla contado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y, si es el caso, darle like y suscribiros.